No son las señales del Apocalipsis, tranquilos. Espero se encuentren bien, hermanos. Y bueno, como decía nuestro hermano André, el día de hoy estaremos iniciando este nuevo estudio y rogamos sus oraciones para que no solamente en Torrefuerte, sino también en Santa Lucía y en los otros campos blancos se estará predicando este mismo libro durante algo más de un año. Y también coincidencialmente donde el pastor Edwin Nova en la iglesia de las Américas también iniciaron un estudio acerca de Apocalipsis. Entonces, para que ustedes nos apoyen también con sus oraciones para que toda persona que esté predicando en cada uno de estos lugares pues sea iluminada, sea guiada por el Señor, para que las predicaciones sean conforme a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Es una predicación de un libro como cualquier otro de la Escritura y requiere la misma diligencia, requiere el mismo esfuerzo que cualquier otro y también que el Señor guíe estas predicaciones, así que sus oraciones son importantes. Acompáñeme por favor en la Escritura. Vamos a leer solamente un versículo en esta mañana y es el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 19. Pongámonos en pie, hermanos, para leer este versículo, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Dice así su palabra, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Eterno Dios, Padre nuestro, nos reunimos esta mañana, Dios, abordando tu palabra, meditando en ella, Señor, acercándonos a tu verdad, con el ánimo, Señor, de ser transformados, con el ánimo también, Señor, si es necesario, de ser llamados al arrepentimiento, quien no haya venido a ti en arrepentimiento. Con el ánimo también, Señor, de que seamos edificados, de que seamos. Y allí, bueno, obviamente vemos la confianza que el Señor da a los suyos en los momentos en que es necesario, esa confianza que Él puede dar incluso para un momento tan difícil como este y poder afrontarlo en la manera en que estos jóvenes lo hicieron. Pero además de eso, vemos lo que sucedió cuando ellos son puestos en el horno, estando en un lugar donde normalmente, según las leyes físicas, deberían ser consumidos por las llamas. Ellos son cuidados en medio del fuego, ellos son cuidados en medio de una situación que debería haberlos destruido. Hermanos, y es lo que nosotros estaremos viendo también en parte y la esperanza que tenemos y el gozo que tenemos cuando nos acercamos a Apocalipsis, que aunque vendrá el juicio de Dios sobre la tierra, los creyentes serán cuidados, serán protegidos en medio del juicio y no serán tocados por el juicio de Dios. Esa ira ya fue derramada sobre Jesucristo por aquellos que creerían en Él. Él pagó completamente por nuestros pecados y soportó la ira de Dios. Así que estaremos abordando, hermanos, adentrándonos en este libro de Apocalipsis a partir de hoy durante varios domingos en un estudio de esta carta, de este libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y es un libro que genera mucha expectativa, es un libro que genera muchas emociones en nosotros. Si preguntáramos de hecho a la iglesia, ¿cuál sería el libro que le gustaría que se enseñara con más frecuencia? Quizás las votaciones apuntarían hacia Apocalipsis, pero también seguramente es el libro del que menos los predicadores quisieran enseñar, porque genera ciertas emociones y ciertos asuntos en nosotros que vienen conforme a las cosas que ya tenemos nosotros en nuestra mente. Así que iniciamos este nuevo estudio, como les decía, y tendremos 53 prédicas aproximadamente en el libro de Apocalipsis. Es un libro que no genera indiferencia en ninguna manera, ni para creyentes ni para no creyentes.
Es un libro que produce reacciones dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios también. Incluso ha producido reacciones en los productores de películas, que han sacado muchas películas acerca del Apocalipsis, con interpretaciones obviamente desde su perspectiva y con interpretaciones obviamente que pudiesen vender, ¿no es cierto? Una de las reacciones más comunes, ¿cuál es? El miedo. Creo que de hecho podría ser la más común. Mucha gente dentro del pueblo de Dios prefiere incluso no leerlo, no leer Apocalipsis, porque produce miedo por todas las cosas que se ven allí. Produce diferentes reacciones. Y se trata, o ese miedo viene también por todos los símbolos, por todas las criaturas y por todos los eventos que se narran en este libro. Como dije, otra actitud puede ser el descartarlo, no leerlo. De hecho, Martín Lutero mencionó que era poco edificante para el creyente común, dijo Martín Lutero. Él tenía cierta reacción de rechazo hacia el Apocalipsis, pero su rechazo se debió en parte a su reconocimiento del poder del libro para arrastrar a la gente a especulaciones peligrosas sobre el futuro. Es un libro que produce morbo, sensacionalismo, y muchas personas se acercan al libro de esta manera y tratan al libro como algo altamente misterioso, oscuro, y esto nos aleja del principal propósito del libro. El título para nuestra introducción el día de hoy no es un título en nada inspirado, simplemente es una introducción a Apocalipsis. Podría ser un título, la revelación de Cristo en su gloria, pero pienso que es un título quizás más acorde a los versículos que vienen para dentro de 8 días, así que simplemente el título es una introducción a Apocalipsis. Y el primer punto que estaremos tratando es ¿por qué es tan difícil leer Apocalipsis? ¿Por qué es tan difícil comprender Apocalipsis? Lo primero que quisiera señalar es el título del libro. ¿Por qué el título? En el lenguaje nuestro, el título que tenemos en nuestras Biblias es Apocalipsis. Y solamente oír la palabra ya trae ideas a nuestra mente, ¿no es cierto? Ya nosotros tenemos una idea de lo que es un apocalipsis. Genera en nosotros cosas como las que mencioné anteriormente, ese miedo, ese rechazo, porque el término está asociado a lo catastrófico. A lo catastrófico. Cuando hay catástrofes se habla de que hubo un apocalipsis. Hablar de Apocalipsis es hablar entonces en muchos contextos y en nuestra mente está esa idea de catástrofe. Es un concepto que está muy arraigado en nosotros. Así que el título ya genera en nosotros alguna predisposición. Un significado en el diccionario, si uno busca el significado de Apocalipsis, voy a leerlo, dice situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. Ese es el significado de Apocalipsis. Y ese es el significado que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero la palabra Apocalipsis es una transliteración del griego, que es Apocalipsis, es la misma palabra, pero que significa revelación. Perdón, la palabra es apocalipsis, la U está después de la L, apocalipsis, y su significado es revelación, revelación. El nombre habla de la esencia del libro. Revelación, que es quitar el velo, manifestar lo que estaba oculto, hablar de algo que se descubre para mostrarlo. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. Ahora, algo importante en este nombre, de hecho el título en otros idiomas como en el inglés es revelación, y hay algo importante allí, es que es singular. No es plural, no son revelaciones, es revelación, y ese singular es importante, hermanos. Miremos también qué dice una enciclopedia acerca del libro de revelación, aunque ellos lo manifiestan de la siguiente manera. En sentido figurado, un apocalipsis puede ser un evento catastrófico o un cataclismo, pero acerca del título del libro en la Biblia dice: el Apocalipsis es un libro de carácter profético donde se encuentran una serie de revelaciones referentes al fin del mundo. Lo podemos ver
o lo podemos ver en una serie de revelaciones, pero la verdad es que el título, hermanos, es en singular, revelación. Así que aunque narra diferentes hechos, no es un libro cuyo propósito sea mostrar revelaciones de diferentes misterios o diferentes eventos o sucesos o de personajes siniestros. No nos está revelando personajes siniestros. Ese no es su fin principal, sino que es una revelación en singular, y la revelación es de Cristo glorificado. Esa es la revelación de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo en su gloria. Es la revelación, así que como dice el primer versículo de este libro, es la revelación de Jesucristo, victorioso, glorificado en su trono, triunfante y en gloria. Esa es la revelación de Apocalipsis. De hecho, la palabra revelación o apocalipsis aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 8:19, en Primera de Pedro 1:7, en Primera de Corintios 1:7, en Gálatas 1:12. En Primera de Pedro 4:13, por ejemplo, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si esta es la revelación de la gloria de Cristo, victorioso, reinante, Primera de Pedro 4:13 dice que nos debemos gozar en la revelación de su gloria. Así que este libro es para gozo nuestro, no es para miedo del creyente, es para que nos regocijemos en él, porque se nos está revelando a nuestro Señor y Salvador triunfante y glorioso. Esa es la revelación que tiene el libro de Apocalipsis. Así que iniciando ya con el título, hermanos, el mensaje que debemos llevarnos es que sí podemos entender la revelación, porque es una revelación de nuestro Señor y Salvador en su gloria, y que de hecho podríamos resumirlo en una frase, y es Jesucristo victorioso. Ese podría ser el resumen de Apocalipsis: Jesucristo victorioso. Esa es la revelación, así que al acercarnos a Él debemos hacerlo, hermanos, con esa mente, no con los prejuicios que ya tenemos acerca de Apocalipsis. De hecho, el versículo que leí dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y todas estas cosas tienen que ver con Jesucristo, desde su primer venida hasta la segunda venida. Es la revelación de nuestro Señor y Salvador. El título entonces es lo primero que nos genera alguna dificultad para acercarnos al libro de Apocalipsis. Pero lo segundo es el género literario en el que está escrito. Es un género literario apocalíptico. Es el único libro en el Nuevo Testamento que tiene este género apocalíptico. Y es un género que era común en la época intertestamentaria, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, unos cuantos siglos antes de la venida de Jesús y unos siglos después de la venida de Jesús. O sea que en el tiempo de la finalización del Antiguo Testamento y principios del Nuevo Testamento, las personas estaban familiarizadas con este género literario, era común. Es como hoy leer géneros literarios en los que nosotros quizás nos desenvolvemos. Por eso para nosotros genera dificultades, porque no es un género que sea común para nosotros en el día de hoy. Se caracteriza por manejar bastante simbología, por medio de imágenes, por medio de figuras, por ejemplo, animales, por medio del uso de colores, y por eso genera dificultad para nosotros. Pero en esa época era común y para ellos no tenía dificultad. Además que hay otras referencias en la misma escritura a las mismas figuras. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, este tema del asunto del género literario, quisiera tomar algo que mencionó el pastor Luis al hablar del género, y es dar un ejemplo con el tema de la poesía. La poesía tiene uso de símbolos que se utilizan para embellecer el género, para embellecer lo que se está diciendo, para embellecer el contenido de la poesía. Y quien se familiariza con el género poético puede comprender mejor que alguien que no está familiarizado con el género. Una persona que continuamente lee poesía encuentra esos símbolos y entiende de qué se está hablando. Pero alguien que apenas está empezando quizás tenga mayor dificultad. De la misma manera pasa con el género apocalíptico. Pero además de eso, hermanos, no solo con el género como tal,
sino con la época y con lo que está sucediendo. Por ejemplo, Cantar de los Cantares es un libro poético, pero si le citamos uno de estos versos a nuestras esposas, por ejemplo, tus cabellos son como manada de cabras, o tus dientes son como manada de ovejas trasquiladas, pues no sé qué respuesta recibiríamos de nuestra esposa. Quizás no se entiende bien porque el contexto no es el mismo. Aunque es un lenguaje poético, ¿no es cierto? El contexto es diferente. Entonces no solamente es el simbolismo, sino el contexto en el cual se está trabajando. Hay animales en el tema simbólico usados para ilustrar ciertos conceptos. Está, por ejemplo, el caballo, el cordero, está el león, está el oso, está el becerro, el leopardo. Hay reptiles, hay escorpiones y las ranas, que también describen espíritus malos. Todas estas criaturas en sí mismas aumentan ese simbolismo de Apocalipsis. O sea, estamos viendo que es un libro para interpretar también no de una forma literal completamente, sino que hay mucha simbología. Está el tema de los números, que es bastante importante. Son muy importantes en toda la escritura los números. Y en Apocalipsis toman importancia, y para poder comprender de qué se trata el tema o de lo que estoy diciendo con los números, no solamente quisiera mostrar los números que aparecen de forma explícita, sino que hay muchos números que aparecen de forma implícita y que dan un significado también al libro. Por ejemplo, en todo el libro de Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. Y eso ya nos habla a nosotros de una dicha, ¿no es cierto?, completa en perfección, porque eso significa el número 7. Para nosotros el libro de Apocalipsis debería generar esto, al ver la gloria de Cristo. Entonces está el número 7 allí de forma implícita. Este número no debería entenderse entonces en forma literal exclusivamente, sino como una idea que expresa un carácter de lo completo y lo perfecto. Por ejemplo, Jesús le dice a Juan que escriba cartas a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Va dirigido Apocalipsis solamente a estas 7 iglesias? El versículo 1 nos dice que no, que la revelación de Jesucristo fue dada, la revelación que Dios le dio a Jesucristo fue dada para que la manifestara a todos sus siervos, a sus siervos, incluidos nosotros en el día de hoy. Esa iglesia también es para esa carta también es para Torrefuerte, es para nosotros. Pero ese número 7 entonces habla de eso, habla de toda la iglesia completa. La revelación es para toda la iglesia, de todas las épocas y de todos los tiempos, hermanos. Así que, como decía, los números no solamente están de forma explícita, sino también están de forma implícita. El número 3 es un número muy importante en la Escritura. Está ligado a la Trinidad, habla de unidad y de plenitud, de perfección. En el capítulo 1, por ejemplo, este primer capítulo, aparece muchas veces el número 3. Voy a dar algún ejemplo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios la da a Jesucristo y Jesucristo la manifiesta a sus siervos. 1, 2, 3. Por ejemplo, dice en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y las cosas que ha visto. 1, 2, 3. Versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. De los 7 espíritus, ahí está 1, 2, 3, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Allí también vemos 1, 2, 3. Si nos ponemos a leer, hay muchas veces allí en el primer capítulo ese número 3, enlistados de 3 cosas, y habla obviamente entonces de esa unidad y perfección. Como decía, las 7 bienaventuranzas que nos hablan de una dicha completa en perfección. Si ustedes las quieren anotar y las quieren revisar después, están en el versículo 3 del capítulo 1, en el capítulo 14, versículo 13, en el capítulo 16, versículo 15, en el 19,
versículo 9, en el 20, versículo 6, en el 22, versículo 7 y en el 22, 14. Quisiera mencionar un último ejemplo acerca de los números, hermanos, y es que hay dos alabanzas o dos cantos de alabanza que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis. Uno está en el capítulo 5, versículo 12, y allí en este canto aparecen 7 atributos en la alabanza hacia Dios. Dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra y gloria y acción de gracias. Y en el 7:12, nuevamente el mismo cántico de alabanza, y también contiene estos 7 atributos: alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. El número 4, por ejemplo, en el capítulo 6, 8, aparece también allí el número 4 en un listado de cosas. En definitiva, hermanos, los números son muy importantes y están allí de forma explícita y de forma implícita. El número 10, el número 12, el número 1000, que va a ser bastante importante, porque de hecho por el número 1000 se han generado bastantes interpretaciones acerca de Apocalipsis con el tema del milenio. Otro aspecto, hermanos, es el preconcepto con el que nosotros nos acercamos entonces al libro de Apocalipsis, y que en la gran mayoría de nosotros no nos acercamos a Apocalipsis ligados a una escuela de interpretación, porque existen escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, pero veremos cuando las mencione que nosotros nos hemos acercado quizás muy ligados a una de ellas. La primera escuela que existe de interpretación del Apocalipsis es la escuela preterista, que lo que dice es que ya todo ha pasado, que ya todo sucedió, que este libro narra cosas que ya sucedieron. De hecho, para ellos el cumplimiento total de la Escritura tuvo efecto con la gran tribulación antes de la destrucción del templo y con el gobierno de Constantino como emperador de Roma, venciendo ya al imperio romano y entrando el cristianismo a gobernar allí. Para ellos ya todo está cumplido. La escuela historicista, que presenta el Apocalipsis como un cuadro de toda la historia de la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida y un poco más allá con la segunda venida de Él y la eternidad. Pero en este método se procura hacer casar en los libros del Apocalipsis cada evento histórico específico de la historia, cada guerra y cada asunto, hacerlo casar de esta manera allí. La escuela futurista, que como decía quizás es la más común, nos dice que la mayoría de los eventos en el libro está hablando de un hecho futuro, que son profecías que se cumplirán antes de la segunda venida de Jesús y en su segunda venida. Y en esta interpretación es muy común el tema del arrebatamiento, Quizás es la más común en el día de hoy. Y está la escuela idealista, que dice que Apocalipsis no narra ningún evento histórico, sino que solamente son principios bíblicos y está narrando una batalla entre el bien y el mal, nada más. Así que el problema, hermanos, nosotros no nos vamos a alinear con ninguna escuela para acercarnos al libro de Apocalipsis. El problema de alinearnos con una escuela es que nos va a obligar a encasillar cada aspecto dentro de las condiciones de interpretación de esa escuela, y esto nos lleva a forzar los textos para que se acomoden dentro de la misma idea. Nosotros nos acercaremos a la Escritura para que sea interpretada por ella misma. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, hacerlo de esta manera. A medida que avancemos, iremos viendo que hay aspectos que debemos verlos hacia el pasado, ya cumplidos, aspectos que debemos verlos dentro de la historia de la iglesia, pero otros aspectos que estarán apuntando hacia el futuro. Por eso leíamos el versículo 19, que hablara de las cosas que ha visto, las que son y las que serán después de estas. Además podemos observar, hermanos, que estos aspectos pasados, históricos, futuros e idealistas se desarrollan de una manera en la que la historia se cuenta de una forma diferente en varias perspectivas y se repite nuevamente la historia. Si no podríamos verlo en un ejemplo, y le pediría que me acompañe al capítulo 11 de este libro de Apocalipsis, y estaré leyendo los últimos versículos del 15 al 19.
Dice allí en el capítulo 11: el séptimo ángel tomó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Habla de un triunfo, habla de ya el momento del juicio. Pero cuando nosotros pasamos al capítulo 12, veamos por ejemplo los versículos 13 al 17, y cuando vino el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuevamente hay un conflicto, nuevamente hay una batalla, y es porque allí nuevamente se empieza el relato desde otra perspectiva. Así que, hermanos, hay algo importante a tener en cuenta en cuanto a este tema, y es que cuando Juan envía la carta a las iglesias, no existía ninguna de estas escuelas, no existía ninguna escuela de interpretación, así que la lectura y el entendimiento de la carta no se hizo desde un modelo de interpretación, sino que para los receptores originales era un asunto de tener en cuenta lo que conocían de la escritura del Antiguo Testamento y las cartas recibidas en las iglesias y que fueron enviadas por los apóstoles. Desde allí venía la interpretación. De paso decir, hermanos, entonces, que nosotros no nos alinearemos con ninguna escuela, y más bien al ir abordando la carta debemos interpretarla a la luz de la misma escritura. Es muy importante en la interpretación de Apocalipsis y toda su simbología tener en cuenta el uso de todos estos elementos que están en la escritura en otros lugares, para poder abordar el libro de Apocalipsis de forma correcta. Es necesario leer toda la Biblia, hermanos. Hemos estado, la verdad no sé, yo esperaría que, creo que las mujeres están teniendo una lectura de toda la escritura, de a 5 capítulos diarios, algunas mujeres, pero pues la idea era que se integraran. Yo he enviado también una lectura para toda la iglesia, para una lectura de 7 capítulos diarios, y esto nos llevaría, de hecho ya vamos bien avanzados, creo que en unas 3 o 4 semanas estaremos terminando, si el Señor lo permite. Pero la idea es que leeríamos toda la escritura en 6 meses. Leer toda la Biblia es importante, y sobre todo para esta interpretación de este libro, hermanos. Mucho del simbolismo de Juan proviene de las escrituras del Antiguo Testamento, según su recuento. Por ejemplo, en los 404 versículos de Apocalipsis se incluyen unas 500 referencias al Antiguo Testamento. Unas 500 referencias al Antiguo Testamento. Juan alude a casi todos los libros del canon del Antiguo Testamento, y la mayoría de las referencias están hacia los Salmos, Isaías, Ezequiel y Daniel. Juan alude también al Nuevo Testamento, hermanos, en todos los capítulos de su libro. A modo de ilustración, Juan menciona al diablo y a sus ángeles, que son maldecidos y condenados al fuego eterno, y eso alude a Mateo 25:41, que ya se había hablado de esto. Así que no podríamos leer, por ejemplo, sobre el árbol de la vida en el capítulo 22 sin haber leído y comprendido su mención en Génesis, o acerca de las 4 bestias y los cuernos si no hemos leído Daniel 7, porque deberíamos, hermanos, o nos acercaríamos a tener interpretaciones desde nuestra imaginación o desde preconceptos que ya tenemos. Oyendo una predicación,
Se hacía un paralelo interesante entre Génesis y Apocalipsis y se presentaban algunos aspectos. Yo quisiera solamente mencionar un aspecto, hermanos, y es que en Génesis 3:15 se anuncia un conflicto y se promete una victoria en Génesis 3:15, y ese conflicto se desarrolla durante toda la Escritura. Apocalipsis es la resolución y revelación de esa promesa y de esa victoria cumplidas. Hay una relación directa en toda la Escritura. Principalmente, hermanos, estos son los elementos que hacen que la lectura de Apocalipsis se nos haga compleja y que incluso diluya su verdadero propósito. Así que deberíamos ver el libro de Apocalipsis como un regalo de Dios, como un regalo de Dios, donde nos manifiesta nuestro Señor en su gloria. La fuente original de la revelación de Dios, es Dios. La fuente de revelación es Jesucristo, quien la manifiesta o revela a los hombres, pero también el contenido de la revelación es Jesucristo. Él es la fuente y Él es el contenido de la revelación. Así que, hermanos, debemos abordar la carta desde esta perspectiva, y por eso paso al segundo punto, y es: ¿cuál es el propósito de la carta de Apocalipsis? No tiene como fin principal atemorizarnos a nosotros, que creo que es lo que más causa la carta de Apocalipsis. No tiene como fin principal hablar de catástrofes. No tiene como fin revelar quién de los personajes actuales es el anticristo, porque se habla mucho de eso y se mencionan personajes actuales como anticristo. Bill Gates, o algunos presidentes, o algunos jefes políticos de alto nivel son mencionados como el anticristo, y se trata de encajar eso con lo que dice el libro. El centro del libro de Apocalipsis no es el mal, ni su actuar, ni la fuerza que tiene. Pensando en el propósito del libro, hermanos, una de las cosas a mirar es a quién va dirigido. Y eso es claro, como ya lo mencionaba en el versículo 1, va dirigido a toda la iglesia. Es una revelación dada para manifestar como destinatario final a los siervos de Jesucristo. Es para el pueblo de Dios de toda época. Se escribió directamente a estas 7 iglesias en Asia Menor, pero es claro que no solamente era para ellos, es para todos nosotros. Así que no tiene como fin generar temor en nosotros. Tiene como fin revelar a Jesucristo en su gloria a todo creyente. Así que ese es el propósito, hermanos. Y el propósito de que Cristo sea revelado en su gloria no puede generar miedo a nosotros como creyentes. No es para que vivamos atemorizados, de hecho es todo lo contrario. Es una carta para dar esperanza. Mi hermano Andrei lo mencionaba esta mañana, para dar esperanza, para animar en tiempo de angustia. Es una carta que busca fortalecer nuestra fe, consolarnos y darnos firmeza en nuestro caminar. La fuente de la revelación, como ya dije, es Dios mismo. Aunque el escritor es Juan, el apóstol, y hay algunos que han tratado de decir que el autor es otro Juan, un discípulo, pero nosotros nos inclinamos y pensamos que es el apóstol Juan. Digo nosotros porque pues antes de abordar ya empezamos a hacer un estudio con algunos hermanos acerca de Apocalipsis y nos hemos inclinado y hemos visto que es el apóstol Juan. Los primeros padres de la iglesia atribuyeron el libro de Apocalipsis a Juan el apóstol. Pero el autor de la revelación, la fuente, es Dios mismo, quien busca dar esperanza a su pueblo revelando a Jesús en su victoria. Así que, como ya dijimos, hermanos, Jesús mismo como revelación y como fuente de revelación. Y quisiera hablar entonces acerca del contexto. ¿Cuál es el contexto en Apocalipsis? Para que nosotros veamos por qué fue escrito. El contexto, hermanos, es muy importante porque Juan está en una isla. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, él dice que está en la isla de Patmos. Obviamente no está allí de vacaciones, está exiliado, está preso, está realizando trabajos forzados en una edad avanzada, y esto es por causa de la predicación
del Evangelio por el nombre de Jesucristo. Hermanos, Juan ha visto a sus compañeros morir de forma terrible. Él oye noticias de la iglesia siendo perseguida ferozmente. Y él mismo indica que es copartícipe con los siervos de Jesús. ¿En qué? En la tribulación. En la tribulación, tribulación que no será algo en el futuro. Tribulación que ha sucedido desde el mismo principio de la humanidad. Tribulación tiene que ver con sufrimiento. Y desde el mismo inicio de la humanidad, el hombre por su pecado se desplazó a una existencia en dolor como consecuencia de su pecado. Pero para la iglesia, desde el mismo inicio también ha habido tribulación y persecución por la predicación del Evangelio, hermanos. Así que es una iglesia que está en tribulación. Es una iglesia perseguida bajo el poder del emperador Domiciano, quien reinó hacia finales del siglo 80, por ahí en el año 84, hasta el 96 después de Cristo. Hermanos, la persecución se ha dado desde el mismo inicio de la iglesia. Quizás ustedes estarán pensando, bueno, pero esta predicación tiene una cantidad de datos, una cantidad de información. Hermanos, yo les pido que estemos atentos. Todo eso es importante porque ver el contexto nos lleva a nosotros a pensar que quizás hoy estamos muy cómodos como iglesia. Y debería llevarnos a pensar si en realidad estamos llevando el Evangelio como deberíamos hacerlo, porque el mundo no quiere escuchar el Evangelio, el mundo no quiere a Jesucristo, y si yo soy la imagen de Cristo, entonces ¿por qué el mundo me acepta con tanto gozo? Debería hacernos pensar si en realidad la iglesia está mostrando a Jesucristo como debería hacerlo, y sobre todo en nuestro contexto, porque vivimos de una manera muy cómoda, y no es que estemos invitando a que la iglesia se goce en vivir incómodamente y perseguida, pero es el resultado de la predicación del Evangelio. Ese es el resultado de la predicación del Evangelio. Hay otros países en los que hoy en día los cristianos están siendo perseguidos duramente. La persecución ha sido todo el tiempo. El cristianismo ha estado en tribulación desde el inicio. Los apóstoles fueron perseguidos, llevados a muerte, y muchos cristianos han sufrido cosas terribles. Yo sé que ustedes conocen algo de esta historia. En el circo romano, despedazados por las fieras, personas que eran sentadas en planchas calentadas y sentados allí al calor de esa plancha. Personas que eran llevadas cuando el ejército romano venía en victoria. Nerón empalaba a las personas vivas, los llenaba de un combustible y los ponían como antorchas humanas para iluminar el camino victorioso de los soldados que regresaban de la guerra. Hermanos, esa tribulación siempre ha existido y seguirá existiendo. Cada día las leyes apuntan a que el mundo más se alinee con las ideologías nacientes y que todo el mundo piense de la misma manera, y si el cristiano no piensa igual, no se alinea con estas leyes, seguramente vendrá la persecución. Nosotros debemos estar preparados para esto. En los colegios, por ejemplo, quieren instruir a los niños para que ellos ya sean adoctrinados de acuerdo a ciertas ideologías. Y se aprueban leyes para que si los papás no llevan a los niños, creo que ya se aprobó alguna, desde el mismo nacimiento, desde los 0 años, a los jardines y a los colegios, sean considerados malos padres porque les están negando su derecho a la educación que el gobierno le va a dar. Y entonces, como es un mal padre, viene el instituto encargado de esta tarea y quita a los niños de sus padres. Debemos estar preparados para estas cosas. La tribulación no es un tema del futuro, es un tema actual. Por eso también se dice ahí, narra las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. De esa tribulación se habla en Apocalipsis, hermanos. La tribulación de la iglesia por causa de la predicación del Evangelio, por causa de pensar de manera diferente al mundo y enseñar a otros que piensen diferente al mundo. Por eso la iglesia aún es perseguida hoy
y seguirá siendo perseguida. Y cuando el mundo no puede cambiar nuestra forma de pensar, cuando por medio de leyes no pueden hacernos desistir de nuestra manera de vivir, entonces usan la violencia. Eso ha existido siempre y seguirá existiendo, no debe ser extraño para nosotros. Y aunque en nuestro contexto aún no tenemos ese tipo de persecución violenta, no es extraño, hermanos, que cuando no nos alineemos con el mundo y con sus leyes y su forma de pensar, venga para nosotros persecución. Alguno dirá: pastor, pero usted acaba de decir que el libro habla de esperanza y de gozo. Y esto que nos está diciendo no genera ningún gozo, genera preocupación. Precisamente por eso se escribió Apocalipsis y se llevó a las iglesias, porque estaban siendo perseguidas duramente en esa época por el emperador Domiciano. Por eso mismo se escribió esta carta y fue enviada a las iglesias para que fuera consuelo en medio del sufrimiento. Dios manifiesta y revela que su promesa es real y que aunque nosotros no pensamos como el mundo, estamos en la verdad y caminamos hacia el fin de victoria que ya consiguió Cristo en la cruz, y que su iglesia participará de esa victoria. Pensemos en Juan, hermanos. Él vio a Jesús muriendo en la cruz. Qué terrible es perder a alguien y verlo morir, alguien cercano a quien usted ama. Verle morir allí delante de usted. Pero es muy diferente verlo morir descansado, con gozo quizás, pero ver morir a Cristo en agonía como Él lo hizo, con personas burlándose de Él, diciéndole: sálvese a usted mismo, y usted allí observando toda esta escena. Eso fue lo que vio Juan, porque él estuvo allí enfrente de la cruz. Imaginemos lo duro de eso. Él lo vio también resucitado después y lo vio ascendiendo en una nube. Él tenía una imagen de Cristo porque él lo pudo ver con sus ojos. Desde ese momento Juan ha enseñado acerca de Jesús y del evangelio, de la esperanza que hay en él y de su victoria, y ha enseñado que con Jesús quienes creen en él serán partícipes de esa victoria. Pero lo que se está observando en medio de toda esa persecución, sufrimiento y muerte, pareciera que no es eso. Y en medio de ese contexto, hermanos, Juan tiene la visión. Él ve a Jesús de una manera diferente, no como lo vio en tierra, no en la agonía de la cruz, y tampoco lo ve parecido a ellos como un ser humano como nosotros, como él lo había visto, sino que lo ve de una manera muy distinta, hermanos, tanto que no lo conoce. Veamos el versículo 17 del capítulo 1. Jesús se ha manifestado, y ¿qué le dice allí a él? No temas, no temas, yo soy el primero y el último. Juan teme y cae como muerto, dice el versículo anterior. Él no logra ver a su maestro allí delante de él. Él no se alegra de verle, no es como él lo recuerda. Él teme por la visión que tiene. ¿Y cuál es? Veamos los versículos 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este no es el Jesús que él recuerda. Él ve otra imagen diferente, porque se le está revelando a Jesús nuevamente, hermanos, glorioso. La gloria de Dios en Cristo es la visión de Jesús glorificado. Jesús debe presentarse entonces, y en el versículo 17 al final, por eso él le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y en el 18 le dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él se presenta delante de Juan para que él sepa quién es
esta persona a quien él está viendo. El que tú viste morir y que después viste vivo, el que vive por los siglos de los siglos, ese soy yo. Tu esperanza es segura. Yo no he muerto, estoy en victoria y reinando sobre toda la tierra. Esa es la imagen de Jesús allí. Hermanos, en los capítulos 4 y 5 estamos en el cielo, frente al trono de Dios, y allá aparece el Cordero como inmolado, un Cordero que es digno de abrir el rollo y que es adorado en esos capítulos, y esos capítulos afirman la soberanía de Cristo. Esa visión es comparable en grandeza a la que podemos ver en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Leo en favor de ustedes. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, otra vez lo mismo, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Se presenta Jesús de nuevo glorioso, cabalgando sobre un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores, como gobernante absoluto sobre el cielo y sobre la tierra. No hay nada que esté fuera del dominio de Él. Y en el capítulo 21 y la primera parte del capítulo 22 se ve a Jesús triunfante, su victoria consumada, versículo 6. Y se presenta de nuevo como lo hizo en el capítulo 1, y vemos allí, hermanos, a su iglesia partícipe de su victoria, esa victoria anunciada en Génesis 3:15. Allí cada uno de nosotros, quienes hemos creído, participando de la gloria de Jesús. Así que, hermanos, la invitación es, si no hemos creído en Él, es el momento de venir a Él como Señor y Salvador. Aquellos que estén escritos en el libro de la vida serán llamados por Él, y hoy es un día para hacer el llamado, para que vengas en arrepentimiento y fe, creyendo en Él como Señor y Salvador. Es en el único en quien hay victoria realmente. Así que, hermanos, si este estudio que iniciamos hoy del libro de Apocalipsis causaba miedo en ustedes, debe haber un cambio de mentalidad y debe haber gozo. Debe apasionarnos como cualquier otro libro, porque es la revelación de nuestro Señor en victoria, que trae esperanza, trae dicha, gozo al corazón del creyente. Una dicha perfecta, como ya dije, acerca de las 7 bienaventuranzas que hay allí. Bienaventurado, hermanos, quien por gracia es llamado, y su llamado se evidencia porque hace esas cosas de las que hablan esas 7 bienaventuranzas. Leer la primera solamente: bienaventurado, versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, ahí está el 1, 2 y 3. ¿Por qué es importante leer y meditar y oír y guardar esta profecía? Hermanos, porque habla de la gloria del Dios Trino. Segundo, porque da relevancia y confiabilidad a toda la Escritura. Tercero, porque revela la soberanía del Dios Trino. Cuarto, porque vemos la realidad del sufrimiento. No deberíamos tampoco ser ajenos a eso. Vemos también, quinto, lo inevitable y lo severo del juicio de Dios. Si nosotros estamos en tribulación, sobre el mundo vendrá una gran tribulación, un sufrimiento como no se ha visto antes por el juicio de Dios sobre la tierra, pero nosotros no participaremos de él. Sexto, podemos ver la certeza de su regreso. Y séptimo, hermanos, vemos la consumación
de la historia redentora, la cual se ha desarrollado durante toda la Biblia, y ahí se revela la consumación. Es una esperanza real para nosotros, no es una fábula, no es una historia. Así que, hermanos, si nos levantamos esta mañana y nos estábamos preguntando: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de mi enfermedad? ¿Por qué de mi situación? ¿Por qué hay tribulación? Hermanos, este libro es de esperanza para nosotros. En él debemos hallar gozo, y gozo pleno. Eso quiere decir que si solamente lo tuviéramos ayer estaba en un discipulado, y una de las preguntas que teníamos allí es: ¿tú quieres ir al cielo? Amén. ¿Te gustaría estar en el cielo con todas las cosas que siempre has deseado, con las personas que siempre has amado? ¿Serías feliz allí, pero sin Cristo? ¿Serías feliz en el cielo con todas las cosas que siempre quisiste tener y nunca pudiste, pero no está Cristo allí? O la pregunta contraria es: ¿podríamos ser felices teniendo solo a Cristo y nada más? Plenitud de gozo en Él. Hermanos, eso muestra que aún estamos en este caminar, porque sé que no tenemos plenitud de gozo en Él, pero no por Él, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que espero que esta pequeña introducción haya dejado algo de esperanza y ánimo para poder abordar esta escritura, y animarles a que la lean, a que la estemos leyendo. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, Padre eterno, tú nos creaste para que en nosotros hubiese plenitud de gozo al tener comunión contigo, al poder, Señor, habitar en una relación personal contigo, al poder ser tu imagen en medio de la creación. Nos creaste, Señor, para esto, y en esto nosotros encontramos verdadero deleite. Pero por nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, aún somos engañados y creemos que ir tras otras cosas nos trae deleite, Señor, pero lo que vemos es que cada vez encontramos mayor destrucción en estas cosas. Solamente en ti podemos hallar esa plenitud de gozo, Señor. Ayúdanos para que no seamos más rebeldes en cuanto a esto, para que en realidad nos gocemos en la verdadera esperanza, que es de esa manera verdadera, fiel, que se cumplirá como tu misma palabra lo dice, y como lo vamos a ver en este libro, en esta carta de Apocalipsis, en esta carta de la revelación de nuestro Señor glorioso, triunfante, victorioso, reinando sobre todo y ese lugar, esa posición de privilegio la compartirás también con tu iglesia. Hay esperanza en esto, Señor. Cualquier momento de dificultad que atravesemos acá, Señor, no se compara con esa gloria venidera. Ayúdanos a tener fuerza en medio de esas dificultades, recordando, Señor, la verdadera esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Y guíanos en este camino, Señor, nuevamente de estudio de esta carta, para que seamos fortalecidos, afirmados, consolados en medio de lo que vive tu iglesia en un mundo que ha creado un sistema que se aparta de tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendíceme, Señor, a mí, a mi familia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.